Así es, de manera que mañana es un día decisivo también para el nuevo Código Penal. Nos acompaña a esta hora el doctor Mario A. Moretti, abogado penalista. Bienvenido, doctor A. Moretti. Hemos escuchado las declaraciones del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, ¿no?, en relación a este proyecto, a este texto del Código Penal que ha traído una serie de críticas. ¿Usted coincide o no coincide? Debe ser analizado de manera más profunda. Completamente, y también es así que hemos formado en el Colegio de Abogados, en la época de mi gestión, una comisión de especialistas, pero no solamente penalistas, criminólogos, sociólogos, antropólogos, médicos, porque en realidad son ciencias auxiliares. Se está en juego la libertad de las personas. Y los políticos, yo no veo la razón de la premura, sobre todo cuando ya se van. ¿Por qué quieren promulgar un código que no ha sido debatido? Dice que hace años que lo vienen trabajando. Perdón, pero es hace 5 años. Pero vienen a hacer la reunión de 151 proyectos de ley presentados por Ahora, las otras comisiones, digamos, de análisis del texto del código, eran integradas por especialistas, gente del Ministerio Público, del Colegio de Abogados, de la Fiscalía de la Nación. ¿Qué pasa ahora? Es justamente lo que nos llama la atención, porque he tenido oportunidad de integrar una de estas comisiones en el año 2007, designado por la Universidad de San Marcos. De tal manera de que ahora nos ha sorprendido, y sobre todo por la premura. Claro, ahora, hay muchas críticas, doctora Moretti, incluso el presidente del Consejo de Ministros, el señor Caterano, en su momento habló de la desproporcionalidad de algunas penas, concretamente la relación entre el sicariato y el homicidio calificado. Justamente el presidente del Consejo de Ministros, mediante la cuenta oficial de Twitter, Cateriano Bellido, sostuvo que en el país no se cuenta con un marco jurídico destinado a regular la desclasificación de documentos públicos, ¿no? Así se ha referido el premier en relación a los temas de las leyes, y si bien existe la ley de transparencia y acceso a la información, precisó que en materia de seguridad y defensa se requiere un marco jurídico más preciso. ¿Qué opina usted? ¿La ley de transparencia? Indudablemente que sí, pero esto no puede estar en el Código Penal. Esto tiene que tener una ley especial. ¿Y la ley de transparencia para estos temas qué tal? Para mí se debe aplicar. Ahora, que se sostenga que son secretos de interés público o por cuestiones de defensa no pueden ser dados a conocer, pero justamente la ley de transparencia señala en qué casos y cuándo el funcionario público debe acceder a esta información. Perfecto. En el caso del Código Penal, el fiscal, lo que señala el fiscal Pablo Sánchez, señala que tendría que haber un análisis normativo, por lo tanto no lo ha habido. Falta técnica jurídica. El primer artículo del título preliminar señala lo siguiente, que la ley penal, o sea, este Código Penal, va a proteger y prevenir los delitos y las faltas, para defender la dignidad de las personas. Y la pregunta es, ¿y la persona humana? Ya, pero perdón, sin dignidad de la persona cuando se trata de sicariato, ¿cómo debe quedar, no? Y homicidio calificado. No, pero caso que acabamos de ver en San Borja, por ejemplo, de que se han asesinado a un joven de 19 años, ¿no sería homicidio? Es que se olvidaron de la persona humana, se olvidaron de la sociedad, porque está en la Constitución, en el artículo primero, y está en el Código Penal actual. Es decir, ponen la dignidad, como si ya, y la persona humana, la sociedad, ¿dónde estamos? Ahí, por eso que el fiscal con toda razón dice falta de norma. Claro. Indudablemente hay falta de carencia de técnica jurídica. Y concretamente lo que el fiscal pide es que se conforme una comisión de especialistas, de gente que sea absolutamente especializada en la materia del análisis normativo, y que la aplicación de este texto sintonice directamente con los derechos de las personas, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Usted coincide con eso totalmente? Totalmente. Y también es así que le digo, en el caso del narcotráfico, la pena máxima es 35 años actualmente. Este proyecto dice 30 años. Para los cabecillas. Sí, para los cabecillas y dirigentes. Imaginémonos que se apruebe este proyecto, se aplique este proyecto. El cabecilla que fue condenado a 35 años, señor, por el principio de la retroactividad benigna, pido que se me adecue la pena. Ya no sea 35, y más sea los 30. Beneficios penitenciarios, la confesión sincera. Hay varios aspectos de nuestra legislación que más bien benefician a los sentenciados, ¿no es cierto? Y que son los beneficios penitenciarios y la retroactividad. ¿Cómo queda? La retroactividad es benigna y ahí se le aplica. Si me beneficia, pues pido que se me adecue la pena. O sea, que un sentenciado puede pedir, digamos, que el juez utilizó mecanismos que eran parte de, y que ahora ya no están como parte de esos alegatos, digamos. Indudablemente que sí. Para la sentencia, ¿no? Y tan falta de técnica jurídica. ¿El sicariato, doctora Moretti? Para hacerle ver el grave error que incurre este proyecto. Él señala como pena mínima 2 y máxima 35 años.
Pero en el delito de receptación y al aplicar una disposición común en delito contra la República, dice pena mínima 1 año. Pues si tengo yo la parte general, 2 años. Y después, para ser considerado como agraviado en los delitos de secuestro, extorsión, o en el delito de estafa, o el delito de lesa humanidad, si en la parula para estafa, 60 años. Si me estafan a mí y tengo 60 años, ya es un agravante para el estafador. Pero si me secuestran y tengo que tener más de 70 años para ser considerado Ahora, agraviado. el secuestro, la figura del secuestro es una de las penas más castigadas de nuestra legislación, ¿no? Sí, Una de las más severas, digamos. Indudablemente que En este nuevo texto del proyecto del Código, ¿cómo es que se sanciona tipifica? el que hasta con pena indeterminada. En la actualidad es que se cause lesiones seguidas de muerte a raíz de un secuestro, también hasta con cadena perpetua. Hasta con cadena Sí, perpetua. pero así es. el problema es... Y cuando hay agravantes, en el agravante justamente ponen como edad para ser agravada el secuestro que el secuestrado tiene que tener más de 70 años. Para el delito de estafa, 60 años. Para el delito de, si a cualquier edad es de delito. lesa humanidad, es 65, no, para agravar. Pero ¿por qué no poner una sola edad? ¿Por qué para una edad 70, 60 Claro. y 65 años? Sí, ¿usted qué considera estos aspectos? ¿Poco técnicos, Falta apresurados? Análisis normativo. Desgraciadamente es elaborado por políticos y no por técnicos. Por eso le mencionaba que las comisiones del año 2000, 2001, me parece, ¿no es 2004. cierto? 2004 han Y sido 2007. también, bueno, integradas por gente especialista, lo que no sucede el día de hoy en el Congreso, aunque han habido algunos aportes de la congresista Mavila. Sí, Rosa probablemente que Mavila. hay varios congresistas que son abogados, pero el problema no es tanto que sean abogados, sino de hasta qué punto, inclusive dice, hemos sido asesorados, sí, hay 3 abogados que estuvieron como asesores, pero como consultores, no como integrantes de la comisión. Por lo tanto no deciden, no tienen voz y voto, Por solo supuesto. asesoran, no pueden brindar alguna consejería. Doctor, hablemos un poco de los aspectos que están, si bien es cierto hay algunos aspectos penales que eran contemplados, hay unos que desaparecen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las críticas o los temas de aprobarse mañana en el Congreso que dejaría de lado la legislación? En lo que respecta para mí, para la afectación al ¿Y los periodismo, periodistas? la difamación. La difamación en este momento es máximo 3 años. Ahora, el máximo de la pena para que el que difunde, para la difamación es 4 años. Pero para el que difunde la difamación es hasta 5 años. Pero, disculpe la expresión, pero de contrabando, en el delito de interferencia a las comunicaciones, Telefónicas. es hasta 4 años, de 4 a 6 para el que interfiere. Pero para el que difunde, porque entre la transferencia y la venta o la comercialización han colocado el que difunde. Es decir, así, de manera ¿Cómo debiera muy ser? subrepticia. Porque ya esto fue discutido anteriormente, porque antes se presentó un proyecto para sancionar al que difunde, o sea, al periodista. Claro que sí, al Pero periodista. ya hubo pronunciamientos, una sentencia aclaratoria del Tribunal Constitucional, hubo pronunciamientos de especialistas, y ese proyecto quedó en nada. Ahora se agrega así, subrepticiamente, el que difunde, y la pena es de 4 a 7 años, o sea, pena efectiva. Es pena efectiva a partir de 4, justamente. Claro, aunque ahora le plantean la condicionalidad de la pena a 5 años. Imagínese, más. Y yo he sido condenado a 5 años de pena efectiva. Si yo pido que se me adecue y me aplique la condicionalidad de la pena. La actual. La actual. Entonces, automáticamente ya no voy a cárcel. No, por supuesto. En el aspecto notarial, ¿no? Se deja de lado aspectos notariales, por ejemplo, el tema de usurpación y el tener ya con derechos, digamos, en la totalidad de los derechos sobre el predio, sobre el inmueble. Un tema notarial que parece que es muy importante. Miremos lo que ha pasado con el caso Orellana, ¿no? Entre otros temas. Y hay diversos casos que se han incrementado, donde se falsifica la firma del comprador, del vendedor. Luego se hace una segunda transferencia, va a otro notario, pero el primer notario dice, no, yo no tengo ninguna responsabilidad. Oye, pues usted pidió los documentos. Ahí está. ¿Usted por qué lo tuvo Así a es. la vista a la persona que verdaderamente está vendiendo? Ese es un tema notarial y registral. Por supuesto. ¿No es cierto, doctora Moretti? Pero más que nada, todo empieza por el Notario. por notario. Obvio. Pero entonces, ¿por qué se deja por qué se maneja con esta venialidad, digamos, este aspecto tan importante como es la firma, pues, de un notario, ¿no? Está validando o Sería usurpar conveniente, un sería conveniente que inmueble. dé una explicación los integrantes de esta comisión de justicia.
Habría que Sobre todo, preguntarles un ¿quiénes poquito las más. integran? ¿Y quiénes la han integrado? Así es. Por eso es que el fiscal de la Nación señala que aquí tendría que haber un análisis más profundo, con aspectos verdaderamente técnicos. El tema del narcotráfico, que ya lo vimos para cabecillas, el tema de la prensa, los periodistas, se involucra también el tema del aborto, en el sentido de que aquellas personas que hayan sido víctimas de violación van a tener un trabajo comunitario, digamos, De 10 ¿no? a 50 días. De 10 a 50 jornadas. Sí. ¿Qué le parece a usted estos Para mí, cambios? en realidad, yo soy partidario de que ¿para qué seguir agraviando a la mujer que ha sido Lo objeto que de una pasa es que en violación? el código todavía actual se Hasta habla 3 de... años. Exacto, pero Hasta se 3 cumple, no se cumple... Condicional, pero ahora, bueno, ya no va a ser condicional, pero vamos a poder ir a trabajar. Por un lado, la víctima, que es la mujer, que es la que decide finalmente abortar por un tema de violación y tiene que comprobarse y todo aquello, que desde ya debe ser muy terrible afrontar este supuesto. proceso, pero ¿cómo queda el victimario en tal sentido? Bueno, y ahí indudablemente que vemos nosotros que en el caso de la violación muchas veces no es No se identificado. logra. Y tenemos nosotros el gran problema de que ese niño no se sabe quién es el padre. Es un drama y a veces de muchas... la violación es por una o dos personas. ¿Qué nuevas figuras delictivas sugiere este texto, Bueno, nuevo texto? Tenemos el trato cruel, tenemos el genocidio, bueno, ya estaba. Bueno, en lo que respecta al delito informático se dan nuevas modalidades. También algo que nos llama poderosamente la atención es el delito de peligro común. Yo estoy manejando un vehículo en estado de ebriedad y a criterio del legislador, en su primera parte, yo manejo un vehículo en estado de ebriedad, no pongo en peligro la vida de las personas. En el momento que estoy conduciendo un vehículo ya estoy poniendo en peligro la vida de las personas. Jornada de 100 a 180 días. No hay pena privativa. 360 días. Pero en el segundo 16, si pone en peligro la vida o la integridad física de la persona, la pena es hasta de 2 a 5 años. ¿Qué pasa si hay un agravante de muerte? Va de 4 años, de 4 a 8 años. Pero se olvidaron de consignar cuál es el grado de alcohol que debo tener en la sangre. En realidad no tendrías pues que tener. Y sobre todo porque en estos momentos el Código Penal señala un mínimo de 0.5. En el caso de los choferes de servicio público, 0.25. Consignan el 0.25, pero se olvidaron el 0.5. Que en realidad es en realidad lo ideal es no tener pues un mínimo de alcohol supuesto. si estás conduciendo, pero Por también supuesto. sabemos que en la práctica eso no se da, ¿no? No se da, y sobre todo que en los últimos días o los últimos meses hemos visto cómo se está condenando a personas por, además de manejar en estado de ebriedad, por insultar a los policías. Suprime también, le hablaba un poco antes del aspecto de los predios y de los inmuebles por el tema notarial, porque hay muchos casos ahorita de las empresas offshore, el caso Lavallato, en el cual se involucra una serie de firmas de papeles, de trámites, la tramitología que se presta totalmente a los niveles de corrupción. ¿Cuál sería el espíritu de esta modificación en este nuevo texto? Justamente liberar a las personas, porque desgraciadamente hasta el momento no hay una decisión para los efectos de sancionar. Bajo el pretexto, el tercero que quiere de buena fe se quedó con todo y no le pasa absolutamente nada. Y vemos nosotros que en la ficha registral aparece un bien que se compró en 480.000 soles. Porque te lo pueden quitar también, ¿no? Luego hace una segunda venta de $350.000 y posteriormente el tercero lo compra de $3 millones. ¿Cómo sale esto? No se entiende. Y no le pasa nada. Exacto. Ustedes tienen una comisión especial que conformaron a nivel de los colegios de abogados en todo el país, ¿no es cierto? Con el Colegio de Abogados de Lima. Van a hacer, me parece, un documento, van a acercarse al Congreso, no sé. Mañana es un día decisivo. ¿Qué puede pasar en el Parlamento? Lamentablemente, ya no hay tiempo. Los políticos no escuchan a los técnicos. Así que emitiremos un pronunciamiento el día de hoy. Bueno, pero ellos han dicho pues que en realidad este es un debate o un análisis que no tiene un mes, 2 meses ni un año, ¿no? Pero, el tema es quién nos analiza. ¿Y por qué no nos invitaron? No fueron convocados. Yo he sido decano durante claro años. Que sí, por eso jamás le he decía, recibido ninguna durante comunicación, su mandato, ninguna durante invitación. su gestión se gestó esta comisión, ¿no es cierto?
Y nunca fuimos invitados. Tiene una reunión hoy, me parece, Hoy en la día mañana. a las 11:30 de la mañana en el Colegio de Abogados. Para analizar esto, el Código Penal. Exacto. ¿Y qué van a hacer luego? Y en todo caso nos hemos comprometido a elaborar un proyecto alternativo. Es decir, este es el Código Penal elaborado por los especialistas y el de allá es elaborado por los políticos. Perfecto. Pero mire, en realidad aquí estamos en un momento, 25 años tiene, ¿no es cierto? 25 años de este código y estamos a poquísimos meses, 2 meses, de que el Congreso de la República termine la legislatura y por ende termine este mandato de 5 años. ¿Por qué no dejárselo al siguiente Congreso? No solamente al Congreso, que sea ya el nuevo Congreso o el Poder Ejecutivo pida facultades legislativas para, como siempre se ha hecho. Bueno, el Ejecutivo ya ha señalado que no está de acuerdo, el presidente del Consejo de Ministros con su gabinete, no está de acuerdo con algunos aspectos. Incluso en el ministro del Ambiente también habría algunas quejas porque se estaría, pues, exacto, ¿no? Sobre el medio ambiente. Pero son temas importantes. Por supuesto, es importantísimo. En la lucha frontal contra la minería ilegal y todo aquello. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este proyecto? Tienen que intervenir los especialistas, no solamente los abogados, sino los especialistas en medio ambiente. ¿Cuál es la queja del ministro en sí? Es de que en realidad en la minería ilegal y en el delito de medio ambiente hay ciertas figuras que van a ser dejados de lado, que en estos momentos son considerados como delitos. Fíjese, doctora Moretti, si hablamos de la sociedad en general en nuestro país, estamos enfermos de temor ante la inseguridad ciudadana que tenemos. Explíquenos un poquito mejor estas dos figuras del sicariato y el homicidio calificado. ¿Cómo es que plantea la legislación este texto del Código? Tenemos nosotros que en el delito de... en estos momentos se sanciona el delito de robo agravado. Si como consecuencia muerte del robo, como lo que sucedió en San Borja... Subsecuente muerte, ¿no? Exacto. O lesiones graves, como lo que sucedió en Villa Salvador, el autor del delito es condenado a cadena perpetua. Y el cómplice primario también igual pena, como podría ser el chofer de la mototaxi. Pero si yo, para facilitar el robo, mato a una persona, estoy incurriendo en el delito de homicidio calificado. Yo a la vida lo pongo como delito medio. Mato a esa persona para facilitar un robo. ¿Cuál es la pena? Hasta de 15 a 35 años. Pero entonces, es parte de... Es allí donde justamente tenemos que ver una mejor redacción, por supuesto. Que se hablan en esos vacíos en cuanto a este proyecto. Y la desclasificación de documentos, ¿qué opinión le merece lo que acaba de anunciar el primero en su cuenta de Twitter? Porque no tenemos una legislación, ha dicho él, para desclasificar documentos de diferentes estados. Si es que él considera de que no es factible la aplicación de la ley de transparencia, pues modificar la ley, porque esto no tiene nada que ver con el Código Penal. Excelente, así es. Pero de todas maneras son parte de los debates, de los temas que estamos en este momento poniendo sobre el tapete, y qué bueno que sea así, que haya polémica, pero no con el tiempo en contra. Pues. Por supuesto. Sobre un tema tan decisivo, ¿no? Y sea mañana. Que sea mañana. Bueno, doctora Moretti, gracias. Si se nos ha quedado algún tema, ¿quisiera algo agregar usted? No, solamente que en realidad quisiera una explicación, y le hemos pedido en más de una oportunidad, ¿cuál es el apuro? ¿Cuál es el motivo por el que quieren promulgar ya el Código Penal? Y tenemos el defensor del pueblo también, ¿no? Estamos también el defensor del pueblo. Y toda la comunidad jurídica está en contra de este proyecto. Ya las universidades, ayer he estado yo en una charla en la Universidad Federico Villarreal, mañana probablemente en San Marcos. Bueno, veremos qué pasa mañana. Por supuesto. Que entre la sensatez, dice usted. Bueno, gracias al doctor Mario Moretti, abogado penalista, hablándonos, amigos, del nuevo texto, ¿no es cierto?, del Código Penal.